Buenos días a todos, queridos hermanos. Ya podéis imaginar del pasaje que vamos a hablar hoy. Pásame a mí. En el año 2006, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, creó el premio The Best, que significa el mejor. Un premio anual que se concede a quien ha sido el mejor futbolista del año. Se da según los méritos de cada uno. Lo han ganado en estos años, os podéis imaginar, los mejores futbolistas: Messi, Cristiano, Neymar y este año pasado Lewandowski. Y así se le reconoce este premio al mejor, The Best, por sus méritos. Esta palabra méritos, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, significa en una doble connotación, un doble significado, una acción o conducta que hace a una persona digna de premio o de alabanza. Ejemplo, hizo méritos para conseguir la victoria. Y un segundo significado es un derecho a reconocimiento, a alabanza, etc., debido a las decisiones o cualidades de una persona. Ejemplo, todo el mérito de la operación es suya. Vamos a leer hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos del 7 al 18, que podríamos también ver desde el principio, pero ya nos abarcaría demasiado, donde Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, el mejor de todos, The Best, y lo hace por sus méritos, porque es el mejor de todos sin discusión alguna. Y estos méritos los expone en estos versículos y es en lo que más nos vamos a detener después. Como he dicho antes, vamos a leer en Juan capítulo 10, versículos del 7 hasta el 18. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como he dicho, vamos a ver los méritos que tiene Jesús para ser el mejor, para ser el buen pastor. El primer mérito, vamos a esperar que se ponga la diapositiva. El primer mérito es porque el buen pastor nos previene de aquel que no es pastor. Y esto viene en los versículos 8, 10, 12 y 13. Y vamos a ver aquí el error sobre la figura del pastor, el centro de la preocupación, ladrón, lobo y asalariado. Leeremos unos versículos que hay que leerlos porque son indispensables en Ezequiel capítulo 34 y veremos, para terminar este paso 1, la lógica humana
versus la lógica del reino de Dios. Jesús avisa de un doble peligro. El primer mérito de este buen pastor es que nos avisa de los peligros. Y hay un peligro que viene de fuera, que es el lobo y el ladrón, y un peligro que viene de dentro, que es el asalariado. La aplicación que podemos encontrar aquí es clara. El peligro en la actualidad que podemos tener nosotros en la iglesia, los creyentes, pues también puede venir de fuera y también puede venir de dentro. Por supuesto, es mucho peor o más peligroso este segundo peligro, el que nace, el que viene de dentro, de los malos y los falsos pastores, de pastores asalariados, que como veremos ahora después, solo buscan su propio interés. Volviendo a la figura del pastor, es un error creer que ser pastor era algo bien visto en aquella época, en la época de Jesús. Podemos pensar, grandes personajes como David fueron pastores, por lo tanto debe ser una profesión, o era una profesión bonita, respetada y digna. Pues hermanos, precisamente era todo lo contrario. La figura del pastor no estaba para nada bien vista en aquella época. Eran la clase social más baja, cobraban muy poco dinero por su trabajo, no tenían incluso ni derecho a testificar en un juicio. No podían testificar por ser pastor. Tenían fama de ladrones, de tramposos, de mentirosos. Y es que si ellos perdían un animal, tenían que reponerlo con su dinero. Y como ganaban tan poco, ¿qué suelen hacer? He perdido un animal, robo otro animal. No podían cumplir la ley, pues tenían que trabajar en el día de reposo. Os podéis imaginar dejar las ovejas solas, no es que el día de reposo, las dejo. Tampoco solían cumplir con las leyes de la pureza que exigía la ley de Moisés. Los fariseos no compraban directamente leche o lana a un pastor, por temor de que fuera un producto robado y también por temor de que esa persona pues, no había hecho los rituales de pureza y de limpieza que exigía la ley. Así pues, el oficio de pastor estaba en la lista de oficios despreciados. Todo lo contrario de lo que podríamos pensar, por lo que he dicho antes del ejemplo de David, y también ejemplos como cuando el ángel dio las buenas nuevas a los pastores sobre la llegada del Mesías. Jesús nos describe y Jesús nos previene cómo es aquel que no es el buen pastor. Y es aquel que realmente va a lo suyo. Aquel que se cuida y se preocupa solamente de él. La diferencia, hermanos, está en el centro de la preocupación. O se preocupa por el rebaño, o se preocupa de sí mismo solamente. En estos versículos se habla de ladrón, de salteador o bandido, y se habla del asalariado. Lógicamente no es lo mismo ser un ladrón que ser un asalariado. Es peor ser un ladrón, porque va a robar, va a hacer daño. Pero al final, hermanos, se trata de que cada uno va a lo suyo. Cada uno busca su propio interés de manera egoísta. Uno, el ladrón, hace daño robando, y el otro, el asalariado, cuando hay que defender a las ovejas, solo piensa en su vida y huye, dejando al rebaño solo frente a los lobos. Y ya hemos dicho antes que si lo aplicamos a la actualidad, el peligro de dentro es mayor que el que pueda venir de fuera. El comportamiento de aquellos líderes de Israel que solo buscaban su propio interés nos llama a tener en cuenta quién no es el pastor bueno. Hay, hermanos, en cierta manera una responsabilidad por nuestra parte de aceptar, de entender, de saber o no lo que se nos dice acerca del que no es el buen pastor. Hoy día lo que señala al no pastor es precisamente aquel que solo le interesa lo suyo. Y decíamos que es importante leer el pasaje de Ezequiel 34, es muy largo, es un pasaje precioso.
Vamos a leer los primeros 16 versículos. Ezequiel 34, del 1 al 16. Lo titulan así, en el título que se le añade, Profecía contra los pastores de Israel. Dice así Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los montes altos de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Claro, hemos leído palabras muy duras contra estos pastores. Decía el versículo 2 y el versículo 8: se apacientan a sí mismos. Versículo 4: os habéis enseñoreado de las ovejas con dureza y con violencia. Versículo 5: andan errantes por falta de pastor. Versículo 6: anduvieron perdidas, esparcidas. No hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Versículo 8: mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras. Realmente habían tenido un comportamiento de lo más negativo. No han hecho honor al privilegio de estar cuidando del pueblo de Dios. Muy al contrario, se habían aprovechado, se habían apacentado a sí mismos. Hermanos, estos versículos no solo nos deben hacer estar atentos a los peligros, sino que también hay que conocer, o hay que discernir, o hay que saber quién puede sustituir al buen pastor. Y esto implica un esfuerzo, implica una responsabilidad también por nuestra parte.
Aunque hemos dicho antes que el asalariado no es lo mismo que el buen pastor, hay que decir en favor del asalariado que decía la ley que si venían dos lobos, dos fieras, que tenía derecho a huir. Pero si era solamente un lobo, tenía que defenderse. Pero si eran dos, podía irse. Porque podía ser un peligro de muerte para él. También podemos leer pasajes de David en el cual dice que él defendía las ovejas de leones y de osos. Eso ya es peor que los lobos, que ya tienen que dar miedo de por sí. Lo normal, hermanos, lo lógico, y esto que llevamos tiempo hablando de la lógica humana, dice que si ves tu vida peligrar, pues tienes que huir, tienes que escapar, tienes que salvar tu vida. Bueno, y las ovejas que se apañen, como dicen los niños de hoy día, que hubieran estudiado. Cuando viajas en un avión y las azafatas dan la charla previa de qué hacer en caso de emergencia, luego viene abajo también un folleto explicativo y dice que si hay una bajada muy brusca de altitud y se produce en la cabina presurización y falta oxígeno y se bajan las famosas mascarillas y tú estás con un niño, claro, lo normal, lo que tienes que hacer primero es coger la mascarilla y ponérsela al niño. Se la pones al niño y después te la pones tú. Primero salvas al niño, lo lógico. Pues no. Es todo lo contrario. Si estás que te falta oxígeno y te pones a pelearte con un niño para poner la mascarilla, el niño se la querrá quitar y al final en la pelea con él te faltará oxígeno a ti, le faltará oxígeno a él y los dos perdéis el conocimiento. Lo que dicen las azafatas, lo que dicen los folletos, primero te pones la mascarilla tú y si el niño no respira un rato, que se aguante. Te la pones tú bien. Y una vez que tú te la has puesto, ya coges al niño, lo sujetas bien y le pones la mascarilla. También en el código de primeros auxilios, cuando hay un accidente de tráfico, siempre está lo que se denomina el código PAS, P-A-S. Proteger, alertar y socorrer. Socorrer al herido es lo último. Primero hay que proteger la zona para evitar que haya otro accidente y muera otra persona o otra persona que herida. Primero se protege, después se alerta a la autoridad y después se socorre al herido. El asalariado se marcha porque su vida es lo primero. Su vida es lo primero. Por otro lado, como repito, lógico y normal. Y hermanos, vivimos en esa lógica del mundo que a veces también nos impregna a nosotros. Pero de nuevo, hermanos, el reino de Dios y sus valores no son conformes a la lógica que hay en este mundo. Y Jesús lo que hace es subvertir el orden establecido. Jesús nos dice que la lógica humana no tiene nada que ver con la lógica del reino. Darle la vuelta. Por eso pasamos al segundo mérito que tiene el pastor para ser el mejor, para ser the best. Y es que tras avisarnos de los peligros que acabamos de ver, ahora, pasa la diapositiva, ¿no? Ahora hay un segundo mérito. Y es que el buen pastor manifiesta una entrega incondicional. Y aquí veremos el lugar del discurso. Es importante ver dónde Jesús dice estas palabras. La figura elegida del pastor, ya hemos hablado algo de ello. Veremos la reacción final de la gente. Veremos un poco lo que significa ego eimi, que es yo soy en griego. Los sentidos de los yo soy. Dar la vida. Otra palabra griega, kalos. Es fundamental estudiarla para entender lo que significa este pasaje realmente. Veremos algunas paradojas y veremos manera voluntaria. Hay una idea importante que hay que resaltar, y es la misma idea que dijimos hace unos meses cuando hablamos en el Sermón del Monte de la Bienaventuranza, que Jesús elegía en aquel entonces la montaña, el campo, para dar ese discurso maravilloso. Y ahora, para decir en lo que es,
para decir que Él es el mejor de todos los pastores, pone la expresión del buen pastor en mitad de la gente, en mitad de la multitud. De nuevo, en el exterior, en la calle, en el campo. No elige el templo, no elige una sinagoga, no elige ni siquiera la capital, Jerusalén, para decir eso. Está más a las afueras, a los alrededores, en otros sitios. Y además de todo, que esto puede maravilloso, el Hijo de Dios, el Creador, el sustentador de todo el universo, se compara a un pastor, una persona odiada, una persona que no podía testificar en un juicio, una persona despreciada, una persona a la cual los fariseos y los escribas no le compraban nada directamente por si era robado y porque era producto inmundo. No elige la figura de un sacerdote, no elige la figura de un levita, no elige la figura de un maestro de la ley, no elige la figura de un gran rabino, no elige la figura de un escriba. Yo soy el buen pastor. Si de verdad, hermano, llegáramos a entender lo que significaba un pastor en aquella época, más sorprendidos nos quedaríamos. De hecho, no hay más que ver la reacción del personal al terminar Jesús con estas palabras. Mirad el versículo 19 y 20, Juan capítulo 10, versículos 19 y 20. Al acabar Jesús su discurso, dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Demonio tiene, está loco, está fuera de sí. ¿Por qué lo escucháis? Jesús pronuncia aquí uno de sus 7 yo soy. En griego, ego eimi. En latín, ergo sum. Ya vimos también hace unos meses o hace algún tiempo. Yo soy la luz del mundo. Hermanos, me parece muy interesante lo que dice el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, volumen 4, página 382, hablando sobre el yo soy de Jesús. Dice así: el sentido de las sentencias yo soy no es el de hacer asequible lo que Jesús significa a base de imágenes, comparaciones o alegorías, de manera que haya que pasar de la imagen a la realidad en la que realmente se piensa. El procedimiento es a la inversa, el procedimiento es al contrario. Es a partir de Jesús como la imagen se llena de sentido. Y aquí acaba la cita. Ese yo soy el buen pastor Jesús da su vida por las ovejas. Posiblemente sea el punto álgido de este pasaje. Dar la vida por las ovejas. Y esto, hermanos, no es ninguna novedad, si esto lo sabemos todos, pero no por ello deja de sorprender. Estamos quizá demasiado acostumbrados a hablar acerca de que Jesús da la vida por los demás, y en el Nuevo Testamento se habla mucho de ello, y todos los domingos recordamos, un domingo tras otro, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y lo recordamos hasta tal punto que algún niño sorprendido le ha preguntado a su padre que por qué leemos o hablamos casi siempre de 1 de Corintios 11. Hermano, que Jesús ha dado su vida por las ovejas no es ninguna novedad, lo sabemos. Pero sigue siendo asombroso, sigue siendo excepcional, sigue siendo único, sigue siendo impresionante. Y lástima de nosotros si nos acostumbráramos a ello y lo viéramos como algo normal y rutinario. Lástima de nosotros si cada domingo que partamos el pan y el vino no se nos pone el vello de punta
y no nos arde el corazón por lo que estamos aquí haciendo hoy. El cristiano tiene que seguir asombrándose cada día, no cada domingo, sino cada día, de que el buen pastor haya dado su vida por las ovejas, por nosotros. ¿Merece la pena dar la vida por los demás? No me refiero a darla por tus hijos, que seguramente sí la darían. Me refiero a dar la vida de manera voluntaria por algún desconocido. Aquí Jesús habla mal del asalariado, que huye y no defiende al rebaño. Pero, ¿enfrentarse al lobo? ¿Enfrentarse a varios lobos? ¿Enfrentarse a varias fieras que de manera organizada atacan y te pueden quitar la vida por defender a las ovejas que no son tuyas? ¿No puede ser todavía peor? Yo soy el buen pastor. No se trata, hermanos, de resaltar el carácter de bondad o de dulzura de Jesús. La traducción aquí al castellano, está bien traducida, lógicamente, pero no trae lo que realmente significa el concepto del original. En griego, la palabra bueno es agatos, pero aquí se usa la palabra kalos, que significa bello, ideal, excelente, único en su género. La palabra kalos denota perfección suma, perfección suprema. Pastores buenos, pastores agatos, puede haber mucho. Pastor kalos, perfecto, excelente, ideal, solo puede haber uno. Pásame a mí. Esta es una foto que le he hecho a una página del Nuevo Testamento interlineal de Francisco La Cueva. Yo de griego no tengo ni idea. Pero bueno, ahí viene todas las palabras en griego y justo debajo viene la traducción en castellano. Y diréis, bueno, y esto, a mí esto como si me lo pones en chino. Dale otra vez. ¿Veis? Ahí están las dos palabras. Kalos. Perfecto, excelente, bello, ideal, único en su género, supremo. Jesús no es un buen pastor. No es un buen pastor porque es dulce, porque es tierno, porque es comprensible. No, es porque es único, es supremo, es el mejor. Pasa de nuevo, ¿eh? Jesús se presenta como el bueno, como el excelente, como el supremo. Y no lo hace desde el punto de vista de ordenar y mandar, como de nuevo podría parecer lo lógico, sino que Jesús se presenta como alguien tierno, sensible, de buen trato, de respetar y de tratar bien a los demás, en este caso a las ovejas, a las cuales cuida de manera única y que incluso las quiere tanto que da su vida por ellas. Y hermanos, aunque parezca una contradicción de términos, Jesús da su vida para darnos vida a nosotros. Es la paradoja que también comentaba Juan Vía hace unos domingos. Esas paradojas, esas aparentes contradicciones. Y aunque el Padre lo manda, Él se entrega de manera voluntaria. Y esto que parece obvio, hay que recordarlo y resaltarlo. Todo lo que Jesús hace, lo hace de manera voluntaria. Y también todo lo que Jesús hace es porque el Padre se lo ha mandado. Sin esperar nada a cambio. Jesús sabe perfectamente lo que dice, lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Claro, detrás de todo está el hecho de que el Padre lo conoce, lo ama y ha recibido el mandato de Él. Pero Jesús también lo hace porque Él quiere.
lo hace de manera voluntaria. Y hermanos, no es que el poder religioso, el poder económico o el poder político le quite la vida a Jesús. No es que el Imperio Romano le quite la vida. No es que los judíos le quiten la vida. Es que es Él el que da su vida de manera voluntaria, por causa del rebaño. Es Él el que resucita el tercer día. Es Él, el buen pastor, el que está sentado a la diestra del Dios Padre. Es Él el que nos ha prometido que un día estaremos en su presencia para siempre. Hermanos, Jesús entrega su vida por causa del rebaño. Y no solo es que da su vida, sino que durante su vida, durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús, como buen pastor, pone su persona al servicio de los demás. Se desvive por los demás. Por eso, entregar su vida es la manifestación extrema de lo que ha estado haciendo antes, día a día, de continua entrega por las ovejas. No se trata de venir, hacerse hombre, llegar, dar su vida y ya está. No, no, se trata de que ha estado aquí unos años preocupado por las ovejas y que los ha querido hasta tal punto que ha dado su vida por ellas. Hermanos, quien no ama hasta dar así la vida, si fuera necesario, por los demás, tampoco es un auténtico pastor. Pasamos diapositiva 9 y vemos el tercer mérito. Apertura a todas las personas. Aquí veremos un nuevo paradigma, nueva esperanza, nueva relación. Una de las cosas más difíciles de desaprender, que también es una cosa que últimamente os he dicho varias veces, que para aprender a veces hace falta desaprender, echar para atrás para crecer. Una de las cosas más difíciles de desaprender es el exclusivismo. Creer que se tiene un privilegio especial y único, solo para ti o para un grupo de personas. Y claro, admitir que ese privilegio que tú creías único ya es para todo el mundo, cuesta muchísimo. Y aquí se rompe un gran paradigma y aparece un nuevo paradigma. Y es que el buen pastor lo es para todos, para todas las personas, sin límite, otros países, otras culturas. Los judíos, el pueblo de Israel, pensaban que solo ellos son el rebaño de Dios y que los demás pueblos tenían que estar a su servicio y hasta ser sus esclavos, si hiciera falta. Por eso estaban tan frustrados en la época que estamos aquí viviendo bajo el sometimiento del Imperio Romano. Ellos, el pueblo escogido por Dios, siendo sometido muchísimos años, no comprendían cuándo llegarán las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Cuándo? A día de hoy todavía muchos siguen pensando que ellos son el único pueblo. Ya también se ha hablado semanas atrás de una serie de promesas, de una serie de pactos que son exclusivos para ellos y que Dios cumplirá, porque Dios siempre cumple sus promesas, Dios siempre cumple sus pactos. Pero también es cierto que ahora hay un llamado a otros que están por otras partes del mundo. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. También falta aquí el matiz en la traducción. Habrá un rebaño y un pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y esto nos afecta a nosotros. No hay más que ver la gran comisión que Jesús manda a sus discípulos: id por todo el mundo.
El cuidado del buen pastor no tiene límites de ningún tipo. No se limita a un grupo determinado, no se limita a una etnia o una raza determinada, no se limita a un pueblo determinado. El llamado de Jesús a formar parte de su rebaño, de su pueblo, de sus ovejas es universal. Y hay igualdad entre todos los que formamos un solo rebaño. Un solo rebaño. Y si ya me apuráis, el más grande es el que sirve a los demás. Hermanos, de la misma manera que hemos visto antes que el buen pastor pone la vida de manera voluntaria, la vuelve a tomar. No nos deja sin más, sino que nos da esperanza, una nueva esperanza. Por eso nuestra fe descansa en un Dios vivo y en un Dios victorioso. Y no da esperanza solo a una parte, no da esperanza solamente al pueblo de Israel, sino que lo hace a todo aquel que crea en Él y lo tenga como Señor y como Salvador de su vida. Esta misma esperanza que tenemos los que ya hemos creído, la puedes tener tú si aún no has creído en este buen pastor todavía. Estos versículos son preciosos también porque se establece una triple relación entre el Padre, el Hijo y el rebaño. Y aquí hay muchos versículos que hablan del Padre, de Jesús, el buen pastor y las ovejas. Una triple relación. Hermano, la esperanza viene dada por la certificación, el sello de certificación del Padre. El amor del Padre, el mandato del Padre, el conocimiento del Padre. El Padre le conoce a Jesús, el Padre le ama, el Padre le manda. Y aún así, como hemos dicho antes, Jesús se entrega también de manera voluntaria. Para terminar, pasa Noemí una serie de conclusiones. 3 conclusiones, así a modo breve. La primera, Jesús nos ha dado dignidad. Al inicio del capítulo 10, en el versículo 3, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, ¿vale? Y a sus ovejas llama por su nombre. Llama por su nombre. Y ellas conocen la voz del pastor. La idea de poner nombre es maravilloso. Es algo precioso, algo muy tierno, pues le da identidad a las ovejas. Las personas tenemos nombre para Dios. No somos meros números, no somos mera mercancía, no somos mera estadística. Tenemos nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre. Tenemos dignidad. Jesús nos ha dado dignidad. Somos llamados por tu nombre, por mi nombre. Hay un conocimiento personal. En segundo lugar, un modelo a seguir. Hermanos, no tienes que pretender ser the best, ni pretender ganar el premio el año que viene, que no lo vas a ganar. El premio del buen pastor está dado para siempre. La meta, hermano, no es ni superar ni igualar a Jesús, lo cual es imposible. No tienes que ir a ganar el premio. Eres llamado a seguir la estela que Él va dejando. La estela que Él ha dejado. Hay que seguirla. Tomar su vida, tomar su ejemplo como modelo,
como regla, como norma, todo con la idea de seguir adelante, siempre. Hermanos, podemos ejercer de personas que ayudan unos a otros. Y además tenemos un gran referente. Un referente que fue capaz de dar su vida por cada uno de los que estamos aquí hoy. Ese es el modelo a seguir. El buen pastor nos da libertad, nos da esperanza y tenemos la posibilidad de ser de utilidad a los demás. Incluso si hace falta arriesgar y dar la vida. Puede que no todos seamos pastores, pero todos podemos tener y todos debemos tener un corazón de buen pastor. Aquel que se identifica con el que padece, que ayuda al necesitado, que es benevolente con el descuidado, que dedica más tiempo a entender que a reprender, más tiempo a cuidar que a juzgar, más tiempo a consolar que a reprochar. De lo contrario, seremos como el asalariado, que solo se preocupa de sí mismo, que no arriesga nada por el otro, y cuando viene el peligro, se va y deja sola a las ovejas. Hermanos, es tiempo de arriesgar. En tercer lugar, tercera conclusión, un apoyo en la vida. Y quizá esta sea la más importante de las ideas de esta conclusión. No estamos solos en momentos de necesidad. Tenemos a alguien que ha hecho lo imposible por darnos vida, por estar a nuestro lado. Tenemos al buen pastor, al único pastor genuino y veraz. Hermanos, en la vida tendremos aflicción, tristeza, dolor, sufrimiento, pérdida de seres queridos, enfermedades. El buen pastor es el que es benevolente, el que tiene paciencia, el que opta por nosotros, el que ha roto fronteras que parecían divinas para acercarse a nosotros y aportar ánimo y cuidado en momentos duros que han de venir en la vida de cada uno. Y los que ya han venido de manera abrupta. Es un tiempo apropiado y muy necesario que hoy día se siga hablando del buen pastor. Hermanos, necesitamos más del buen pastor que del asalariado. En la dificultad notaremos su compañía, su amor y su cuidado. Para terminar, y a modo de oración, os invito, si tenéis por costumbre, agachar o inclinar vuestras cabezas y cerrar vuestros ojos. Vamos a leer el Salmo 23, donde David habla de cómo Dios nos cuida, de cómo Dios nos protege, que cómo Dios no nos desampara aunque andemos en valle de sombra de muerte. Y se añade la esperanza de estar por largo tiempo en la casa del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.